Como magistrada he tenido el privilegio de observar cómo el derecho se transforma para resolver las complejidades de la vida moderna. Uno de los espacios más fértiles es el de los contratos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados de manera expresa en el ordenamiento jurídico, pero que sí son la expresión legítima de la autonomía privada, un principio consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por el artículo 1602 del Código Civil. Todo contrato legalmente establecido es ley para las partes. Esta libertad contractual, sin embargo, no es absoluta, pues está limitada por una serie de principios superiores como lo es el de la dignidad humana, el cual es piedra angular del Estado Social de Derecho. La Corte Constitucional, en la sentencia T-881 del año 2002, establece que la dignidad humana no es un concepto retórico, sino que es un principio jurídico vinculante que orienta la interpretación de todo el ordenamiento. También allí se establece que la dignidad humana puede operar como un derecho fundamental autónomo, incluso cuando otros derechos ya hayan caducado. Esto permite que una persona pueda reclamar judicialmente por tratos indignos derivados de una relación, en este caso contractual, aunque no exista una regulación específica. También en la sentencia C-328 del año 2000 se afirma que la dignidad humana impone deberes tanto al Estado como a los particulares, incluso en contextos de conflicto o de desigualdad. Y la sentencia SU 917 del año 2010 reitera que la autonomía privada no puede de ninguna forma legitimar prácticas que vulneren a la dignidad humana. Es entonces que, aunque las partes puedan pactar libremente, esta libertad no puede vulnerar de ninguna forma los derechos fundamentales y los jueces, ante vacíos normativos, deberán aplicar el principio de dignidad humana para poder así resolver las controversias. Nosotros como jueces no solamente aplicamos normas, interpretamos principios, protegemos derechos y le damos ese sentido humano al derecho. Los contratos atípicos nos recuerdan que el derecho no puede ser rígido ante realidades sociales y que incluso en los espacios más técnicos la dignidad humana debe ser el faro que guíe nuestras decisiones. Como magistrada, recordemos que la dignidad humana y el derecho al trabajo son fundamentos esenciales de nuestro orden constitucional. En nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 1 y 25, reconoce el derecho al trabajo como un derecho fundamental y una obligación social. En Colombia existen contratos atípicos, como lo son el de prestación de servicios. Estos son válidos cuando existe una verdadera autonomía, pero cuando en la práctica esos contratos esconden condiciones como lo son la subordinación o la dependencia, la forma no puede prevalecer sobre la realidad. Quiere decir que si una persona es contratada como independiente, pero cumple un horario laboral, recibe órdenes, utiliza implementos de la empresa y recibe su pago fijo, quiere decir que ya no estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, sino de una relación laboral, que existe una relación laboral. En estos casos, la Corte señala que en los contratos atípicos se desnaturalizan y esto da paso a que se le reconozcan los derechos laborales, como lo son salarios, prestaciones, seguridad social y pues en la red social TikTok se ha viralizado un tren donde jóvenes se maquillan de payaso, donde muestran, reflejan el día a día de un trabajador. En Colombia, muchos trabajadores tienen que maquillar sus empleos bajo contratos atípicos, pero ningún maquillaje, ningún disfraz puede quitar derechos fundamentales. La flexibilidad contractual no puede convertirse en precariedad. Nuestro deber es garantizar que cada trabajador, sin importar el nombre del contrato, goce de la protección de la Constitución y que la ley le otorgan. El trabajo digno no es negocio, no es negociable, es un respeto y se debe proteger.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la relación que tienen los contratos atípicos con el derecho fundamental de libertades económicas. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política. De lo que nos habla este artículo es que las empresas tienen la libertad de ejercer una libre competencia, un libre manejo de sus actividades económicas lícitas y una libre participación sin ninguna interferencia arbitraria. Recordemos que el contrato típico es aquel que no se encuentra regulado específicamente por una ley. Un ejemplo de este tipo de contratos es el contrato de franquicia. Ahora, el contrato atípico con el derecho fundamental de libertades económicas se relaciona porque este se ajusta a que se pueda aplicar un tipo de contrato a la necesidad del negocio. En este caso es más importante la necesidad del negocio y así lo podemos aplicar en conjunto. Esto, claro, sin vulnerar ningún derecho fundamental o ninguna norma constitucional. En este caso podemos resaltar lo que es la sentencia 188 del 2022, ya que en esta podemos analizar bien el contrato de franquicia, y por último también tenemos la sentencia 1741 de 2025, en donde se nos refuerza que el contrato atípico es válido mientras que no se viole ninguna norma constitucional y ningún derecho fundamental, y también mientras que se acoja al ius cogens. Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que une la comunicación con el derecho, los contratos atípicos y su relación con la libertad de expresión. En el artículo 20 de nuestra Constitución Política podemos encontrar establecido el derecho a la libertad de expresión, donde se nos indica claramente que todos podemos opinar y comunicar libremente sin censura previa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando un contrato de origen privado limita lo que cualquier persona puede decir? En respuesta a ese interrogante, podemos indicar que nos encontramos ante un debate constitucional. Por esa misma razón, la Corte, en la sentencia C-186 de 2011, estableció básicamente que la autonomía contractual tiene límites siempre y cuando se afecte un derecho fundamental. Entonces, en este caso podemos afirmar o podemos concluir que ningún contrato puede afectar de manera injusta la libertad de expresión.